Y los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Mateo, el Evangelio del Rey. Y este es el mensaje número 27, una autoridad diferente. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 21. Mateo capítulo 12, versículos del 1 hasta el 21. Esta es la palabra de Dios. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Oremos. Al abrir tu palabra nuevamente, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del Evangelio y podamos creer el Evangelio y ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 15 de enero del año 2019, el vuelo 1549 de US Airways salió del aeropuerto La Guardia en Nueva York. Pero unos minutos después hubo un choque con una bandada de gansos y los motores quedaron inservibles. Así que lo que hizo el capitán Sully Sullenberg
fue aterrizar, o mejor dicho, acuatizar en las frías aguas del río Hudson. Ninguna persona murió. Y antes de que él abandonara el avión, él fue el último en abandonar el avión, él 2 veces checó que no hubiera absolutamente nadie en el avión. Y al final él sale. Ninguna vida se perdió. 3 años después, casi en las mismas fechas, el 13 de enero del año 2011, el barco crucero italiano Costa Concordia chocó contra unas rocas frente a la isla de Giglio en Italia. Inmediatamente que choca, el barco se empieza a hundir. 4,000 personas en ese barco. Y cuando se hicieron las indagaciones, se descubrió que el capitán Francesco Schettino estaba en la cabina principal del barco, dirigiendo el barco, pero tratando de lucirse con una bailarina, y no se dio cuenta de lo cerca que estaba de las rocas, y cuando quiso girar el barco ya era demasiado tarde. El barco chocó, se abre un hoyo y el barco se empieza a hundir, y hay un tremendo caos. Y lo que se descubre es que el capitán Francesco Schettino toma un bote. Mientras todas las personas estaban tratando de salir del barco, él fue uno de los primeros en salir del barco. Y cuando lo llamaron para que rindiera cuentas, escuchen lo que él dijo. Dijo que como el barco se estaba ladeando, ups, me caí en un bote, ¿sí? Y entonces por eso es que yo fui el único en ese bote y llegué sano y salvo. La justicia italiana lo juzgó y lo condenó por homicidio. 32 personas perdieron la vida, 100 heridos. Esta persona fue condenada por homicidio involuntario, por naufragio y por abandonar su barco. 16 años en prisión. 2 autoridades, el capitán de un avión y el capitán de un barco. 2 autoridades completamente diferentes. Una autoridad salvó vidas y otra autoridad llevó a personas a la muerte. 32 personas. 2 autoridades completamente diferentes. En estos momentos, en el ministerio de Jesús, la autoridad de Jesús y la autoridad de los fariseos, el grupo religioso más grande, chocan, completamente chocan, y muestran que hay 2 autoridades completamente diferentes. Una autoridad que te va a condenar, como la de los fariseos, y una autoridad, la de Jesús, que va a hacer que florezca, que prospere tu vida. Eso se va a hacer evidente en los 2 encuentros que Jesucristo tiene con estas personas, los religiosos, en un día muy importante para los judíos, que era el día de reposo. Se va a hacer manifiesto las diferentes autoridades que hay. Una autoridad que te lleva a la condenación y una autoridad que te lleva a florecer, que te lleva a prosperar. Ahora, la pregunta que queremos hacer en esta tarde ya es: ¿cómo experimentas la vida bajo la autoridad de Jesús? Porque cuando tú estás bajo una autoridad, llámese como se llame, y todo ser humano está bajo una autoridad. Si no eres Dios, estás bajo una autoridad, ¿ok? Estás bajo autoridad del gobierno, estás bajo autoridad de tus padres, estás bajo autoridad de un jefe, estás bajo autoridad, todo ser humano está bajo autoridad.
Pero cuando estás bajo autoridad, tú vas a experimentar algo. Y puedes experimentar condenación, puedes experimentar muerte funcional y una muerte final, o puedes estar bajo la autoridad de Jesús y experimentar lo que Él verdaderamente trae, y eso es florecimiento y eso es prosperidad. Lo triste del caso es que muchas personas que dicen que viven bajo la autoridad de Jesús realmente no están experimentando lo que Jesucristo dijo que iban a experimentar las personas que estuvieran bajo su autoridad, una vida y una vida en abundancia. Entonces, si no lo estás experimentando, es que no estás bajo la autoridad de Jesús, estás bajo otra autoridad que al final trae condenación y que trae muerte. Entonces, ¿qué estás experimentando? ¿Cómo experimentas la vida bajo la autoridad de Jesús? Entonces, hablemos número 1 de la autoridad que lleva a la condenación, y después hablemos número 2 de la autoridad de Jesús que lleva al florecimiento. Entonces, autoridad que trae condenación. Número 1, la autoridad de Jesús y la de los fariseos se pone de manifiesto las grandes diferencias en 2 encuentros en el día de descanso, el sábado. Así que vayamos al primer punto, donde vemos los instrumentos de condenación, los fariseos y cómo es que actuaban. Jesucristo está, versículo 1, en día sábado y está atravesando un campo de trigo. Y entonces los discípulos tienen hambre, y entonces los discípulos empiezan a cortar espigas y a comerse el trigo. Y vean el versículo 2. Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Lo primero que me llama la atención es que pareciera que Jesucristo está atravesando el campo, los discípulos empiezan a arrancar las espigas y de repente ¡fum!, aparecieron los fariseos, ¿no? Inmediatamente para acusar. O sea, estaban vigilando a Jesús a ver de qué se trataba. O sea, para mí en mi mente es como chistoso, atravesando el campo y si de repente ¡pum!, de los dos lados aparecen los fariseos simplemente para acusar. Y la acusación es lo que están haciendo, el arrancar espigas de trigo y comérselas está prohibido en día de descanso. Eso es completamente falso. ¿Ok? Sí, Dios había establecido el día de descanso, pero lo que los fariseos habían hecho es que sobre el mandamiento de Dios, y como hablamos la semana pasada, pusieron reglas y otra regla y otra regla y otra regla. Y las reglas humanas se hicieron más importantes que la regla que Dios había puesto. Ellos no estaban violando la ley de Dios. Y Dios pone, y Jesucristo pone 2 ejemplos. El primero de ellos en el versículo 3. ¿No han leído lo que hizo David? Primera de Samuel, capítulo 21. Jesucristo dice: a ver ustedes que leen las escrituras, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Y Jesucristo está haciendo aquí un paralelismo entre David, el ungido de Dios, siendo perseguido, teniendo a sus compañeros, y Jesucristo es el verdadero ungido de Dios con sus discípulos, y hay hambre en las dos situaciones. Y vean por favor, Jesucristo dice: entró en la casa de Dios, en el tabernáculo, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios. Dentro del tabernáculo había una mesa, y en esa mesa había 12 panes simbolizando las 12 tribus de Israel y simbolizando que Dios tiene una comunión con su pueblo. Pero esos panes eran solamente para los sacerdotes. Jesucristo aquí está diciendo lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Y el punto de Jesucristo es este: Dios no condenó a David ni a sus compañeros, aunque quebraron una ley. Pero el punto es este: la salud, la vida tienen prioridad sobre una ley.
Es lo que Jesucristo les está diciendo. Y aparte, lo que Jesucristo les está diciendo es, si Dios no les condenó cuando ellos quebrantaron su ley, Dios no va a condenar a mis discípulos. Aparte, porque no estamos quebrando la ley, estamos quebrando las reglas que ustedes pusieron. Y Jesucristo les da otro ejemplo, ¿sí? O no han oído, o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa. O sea, Jesucristo les está diciendo, a ver, párenle. Ustedes están trayendo una autoridad que no es la de Dios. Y lo único que trae esa autoridad es condenar a las personas. ¿Por qué Jesucristo está tan preocupado por establecer, mostrar la grande diferencia entre su autoridad y la autoridad de estos religiosos, de estos hombres? La razón por la cual Jesucristo está tan preocupado y quiere dejar muy claro esto es porque la autoridad de los fariseos nuevamente condena y la autoridad de Jesucristo trae vida. Es muy interesante que en el segundo encuentro con los fariseos, nuevamente, es día de reposo, es día sábado, y Jesucristo va a la sinagoga. Y los fariseos lo único que quieren es cómo podemos acusar a Jesús, cómo podemos ponerle una trampa a Jesús. Ya sé, traigan al hombre con la mano paralizada. No se preocupan por el hombre, no les interesa la salud por el hombre. Simplemente vamos a utilizar a este hombre para poner una trampa a Jesús. Y la trampa es, a ver, Jesucristo, ¿es lícito sanar en día sábado o no? ¿Sí te das cuenta? Cuando estás viviendo bajo una autoridad que no es la que trae prosperidad a tu vida, tú vas a ver a las personas simplemente como objetos para para que los puedas utilizar. Así que aquí está este hombre. ¿Y qué es lo que les contesta Jesús? Versículo 11. Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Y Jesucristo sana a este hombre. Y después Jesucristo nuevamente va a mostrar la grande diferencia que hay entre las dos autoridades. Vean por favor, versículo 7. Si ustedes supieran qué significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Pero ustedes los están condenando. La autoridad de ustedes a lo único que lleva a esa condenación. Y todavía peor, porque los fariseos toman algo bueno de parte de Dios, que es el día de descanso, y lo convierten en un instrumento de condenación. El día de descanso, una de las cosas que se tenía que manifestar, hacer, era que mostraras misericordia. Y sin embargo, los fariseos toman esto bueno de parte de Dios y lo convierten en un instrumento de condenación. Inventaron una serie de reglas sobre el día de descanso que lo único era que fastidio el día de descanso. Y no el día de descanso un deleite. Eso es lo que hacen las autoridades que no es Dios, que no es Jesús. Nuevamente, los fariseos tomaron algo bueno y lo transformaron en un instrumento para condenar a las personas. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo puedes saber que estás viviendo bajo la condenación o estás viviendo bajo la autoridad de Jesús, lo cual trae prosperidad a tu vida? Y la clave es condenación contra convicción. Vamos a llegar a la convicción. Pero la clave es la diferencia entre
la condenación y la diferencia y contra la convicción. Te vas a dar cuenta de que no estás viviendo bajo la autoridad de Jesús cuando experimentas y te sientes condenado, porque Jesús no condena. Quien condena es el diablo. Él es el acusador de los hermanos. Él es un mentiroso. Cuando él habla mentiras. Y lo único que quiere nuevamente es destruir tu vida. Dios, Jesucristo bajo su autoridad, Él no va a traer condenación a tu vida. Entonces, ¿cuáles serían las señales? ¿Cuáles serían las señales de una condenación? La primera de ellas, hay 3 señales. Y la primera de ellas es que la condenación es confusa. ¿A qué me refiero con esto? A que experimentas vergüenza, una vergüenza continua, a que posiblemente estás experimentando depresión por esta vergüenza, pero no logras darle al punto de por qué estás experimentando esto que sientes, esta vergüenza, esta confusión en tu vida, esta tristeza en tu vida. La condenación es confusa. En segundo lugar, la condenación es odiosa o hace que te odies. Cuando vives bajo esa clase de autoridad, lo que vas a experimentar es desengaño, lo que vas a experimentar es depresión, lo que vas a experimentar es como si te estuvieras ahogando. ¿Alguno de ustedes ha visto, supongo que sí, alguna película donde están torturando a alguien y lo ponen sobre una mesa y ponen un pedazo de tela o una toalla sobre su rostro y empiezan a derramar agua? ¿Lo has visto en alguna película? La persona siente que se está ahogando. Es una tortura bastante cruel, pero es exactamente lo que hace la condenación en la vida de las personas que viven bajo esa autoridad. Sientes que te estás ahogando. Y lo último, la tercera señal es que la condenación te lleva a la desesperanza. Eres una persona sin remedio. No hay solución para tu vida. No importa qué hagas, no hay solución para tu vida. Y entonces no hay esperanza. Y vives así. Permítanme ilustrar esto de acuerdo a una historia que contó el pastor Max Lucado de un hombre chino llamado Li Fuyan, que había hecho todo lo que te puedes imaginar para tratar de quitar de su cabeza dolores fuertes de cabeza. Dolores muy fuertes de cabeza. Y este hombre había hecho todo lo que le habían dicho que tenía que hacer, hasta que le dijeron que se tomara una radiografía. Y cuando se tomó la radiografía, descubrieron que había un pedazo de un cuchillo de 10 centímetros en su cabeza. Y entonces él recordó que 4 años atrás, cuando empezaron los dolores de cabeza, él había sufrido un asalto, alguien lo había atacado, le metió un cuchillo por cerca de la mandíbula derecha, pero no se dieron cuenta, no sé cómo, no se dieron cuenta de que un pedazo del cuchillo se había quedado en su cerebro, y esa era la razón por la cual él estaba experimentando esos fuertes dolores de cabeza. Y Max Lucado dice lo siguiente: no podemos vivir con objetos extraños enterrados en nuestros cuerpos, ni en nuestras almas. ¿Qué revelaría una radiografía de tu alma? ¿Remordimiento por una mala decisión? ¿Arrepentimientos por una relación? ¿Vergüenza por el matrimonio que no funcionó?
el hábito que no pudiste dejar, la tentación que no resististe o el coraje que no pudiste encontrar. La condenación ya se oculta bajo la superficie, supurando, irritando, a veces tan profundamente arraigada que desconoces su origen. La condenación trae depresión. La condenación trae dolor. La condenación no te permite florecer, no te permite prosperar. Y esta es lo que las personas experimentan cuando viven bajo una autoridad que no es la de Jesús. Y lo peor, nuevamente, es que podemos tomar algo bueno de parte de Dios y utilizarlo como un instrumento de condenación. Las disciplinas espirituales. Voy a tomar algo bueno, que es el leer la Biblia. Leer la Biblia es necesario, es vital para mi vida. Y es algo bueno que Dios me ha dado. Voy a leer quién es Dios, voy a descubrir quién es Él. Pero puedo tomar este regalo de Dios y convertirlo en mi vida en un instrumento de condenación porque no estás leyendo la Biblia lo suficiente. Deberías de avergonzarte. ¿Sí se dan cuenta? Vivir bajo una autoridad que no es la de Dios. Tú tomas la oración, la disciplina espiritual de la oración, un regalo precioso donde puedo entrar a la presencia del Dios del universo y hablar con Él. Y puedo tomar ese precioso regalo de Dios y traer condenación a mi vida. No estás orando lo suficiente. Vergüenza. Esta no es la voluntad de Dios. Esta no es la autoridad con la cual Dios desea que vivamos. Incluso puedes tomar tu hermosa experiencia de salvación y utilizarla, o el enemigo utilizarla como un instrumento de condenación en tu vida. Así es como esta autoridad funciona, trabaja. Pero esta no es la autoridad que trae prosperidad y florecimiento a tu vida. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es la autoridad de Jesús? Si estás experimentando condenación, entonces estás bajo la autoridad de alguien o algo que no es Jesús. Pero ¿cómo es estar bajo la autoridad de Jesús? Una autoridad que va a traer florecimiento. Versículo 15 dice: consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos. Pero interesante que Jesucristo les ordenó que no dijeran quién era Él. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. El tipo de Mesías que los judíos estaban esperando era un Mesías militar, un hombre que va a llegar con toda autoridad y entonces va a echar fuera a nuestros enemigos los romanos y va a encumbrar nuevamente a la nación de Israel. Lo que ellos estaban esperando era un Mesías con una autoridad como la que encontramos en este mundo. Una persona llega a autoridad, un hombre o una mujer, y nuevamente muchas veces hace mal uso de su autoridad. Aquí solamente mis chicharrones truenan. Pero esa no es la autoridad de Jesús. La razón por la cual Él les dijo: no digan que yo fui quien sanó, es porque Jesucristo les está diciendo: mi autoridad es completamente diferente. Es completamente diferente a lo que les imponen los fariseos o a lo que les imponen alguna otra clase de autoridad. Mi autoridad es diferente. Por lo tanto, ¿cuáles son las marcas de la autoridad de Jesús? ¿Cuáles son las marcas de la autoridad
de Jesús. Número uno, la autoridad de Jesús es justa. Vean por favor el versículo 18. Este es mi siervo, a quien he escogido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará ¿qué? Justicia a las naciones. Y al final del versículo 20, hasta que haga triunfar ¿qué? La justicia. La primera característica de la autoridad de Jesús es la justicia. Jesucristo está comprometido por medio de su justicia a arreglar lo que el pecado desarregló. La autoridad de Jesucristo está comprometida a purificar lo que el pecado contaminó. La autoridad de Jesucristo está comprometida a sanar lo que el pecado enfermó. La autoridad de Jesucristo está comprometida a arreglar nuevamente todo lo que el pecado desarregló. Una vida sin pecado, un mundo sin maldad, un mundo sin muerte. Es una imagen de florecimiento. Ahora, la palabra justicia, de la palabra justicia viene también la palabra juicio. La pregunta es ¿cómo Jesucristo arregla esto? ¿Cómo Jesucristo va a arreglar todo lo que el pecado desarregló? Y aquí viene nuevamente la palabra juicio, porque el juicio purga, el juicio echa fuera lo que está mal. Regresamos nuevamente a la ilustración con la cual empezamos. Este capitán que actuó de una manera muy tonta y que es el responsable de la muerte de 33 personas, él tuvo un juicio. Y entonces, Señor, usted no debe de estar, las personas no tienen que estar bajo su autoridad. Usted necesita ir a la cárcel, usted va a ir a la cárcel. El juicio purga lo que está mal, va a traer la verdadera justicia. Ahora, Jesucristo cumple su justicia a través del juicio. Y Jesucristo se ha mostrado la justicia de Jesús a través de 2 días de juicio en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la característica de la autoridad de Jesús? Número uno, que es una autoridad justa. Y Jesucristo va a arreglar todo lo que está mal a través del juicio sobre el pecado. Pero este juicio se ha manifestado, se va a manifestar a través de estos 2 días. El primer día pasó hace 2000 años. El primer día de juicio fue en la cruz. ¿Qué es lo que está mal en la humanidad? Lo que está mal en la humanidad es el pecado. Lo que ha traído toda la tristeza, todo el desastre es el pecado. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Hace más de 2000 años es que Él viene, vive la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él va a la cruz para pagar y sufrir la muerte que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Y en la cruz Él recibe el juicio de Dios por el pecado para quitar la penalidad del pecado. ¿Cuál es la penalidad del pecado? La muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y Jesucristo va a la cruz para quitar la penalidad del pecado sobre el pueblo de Dios, sobre todo aquel que descansa y confía en que la muerte de Jesucristo es más que suficiente para el perdón de todos sus pecados. La pena con la cual tú vives, la sentencia sobre la cual tú vives, esa recayó sobre Jesús hace más de 2000 años. Ese es el primer día. Esa fue la primera parte del plan para arreglar todas las cosas. Ese fue lo primero. Pero el segundo día de juicio viene en un futuro. El segundo día de juicio será en su segunda venida. Él quitará la presencia del pecado. En el primer día de juicio, Jesucristo quitó la penalidad del pecado. En el segundo día de juicio que viene,
Jesucristo va a quitar la presencia del pecado. No más pecado en tu vida y en este mundo. No más. No más. Y entonces la humanidad va a florecer verdaderamente como estaba destinada desde el principio. Jesucristo, la autoridad de Jesucristo está comprometida a purgar el pecado. ¿Cómo lo hizo? Número 1, hace 2000 años quitó la penalidad del pecado sobre todo aquel que cree. Número 2, Él viene y va a quitar la presencia del pecado. Ahora, el pasado, 2000 años, la penalidad, el futuro, Él viene, la presencia. ¿Y qué con respecto a ahora? ¿Qué con respecto a ahora? Porque qué bien que la pena de mi pecado fue pagada por Cristo. Qué bien que un día todo pecado va a ser quitado. Pero el día de hoy yo tengo problemas con el pecado. Y entonces, ¿qué con respecto a eso? La segunda característica de la autoridad de Jesús es que es paciente. Primera característica es que es justa. Segunda característica es que es paciente. Vean por favor versículo 19. Hablando acerca del Mesías. Hablando de lo que dijo Isaías, que se está cumpliendo en Jesús. Y dice que el Mesías no disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Qué significa esto? El día de hoy, tú y yo, por causa del pecado, somos como cañas quebradas. Todos nosotros estamos quebrantados de diferentes maneras, pero estamos quebrantados. Y una caña quebrada es una imagen de algo que es débil y que no sirve. ¿Y qué importa si tú pasas y la quiebras de más y la tiras? Pareciera que no sirve. Y la segunda imagen dice que no va a apagar la mecha que apenas arde. ¿Cuál es la imagen? Es una vela. Está a punto de acabarse y está ahí la mecha y apenas está con un poquito de fuego y lo que más ni alumbra y un montonal de humo. ¿Y qué es lo más fácil hacer? Apagarlo y traigo una vela nueva. Tú y yo nuevamente somos como cañas quebradas, como velas con una mecha que apenas arden. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesucristo no nos desecha. Jesucristo toma cuidado de nosotros en medio de la lucha que hoy en día enfrentamos contra el pecado. En el presente, Jesús está quitando el poder del pecado en la vida del creyente mediante el proceso de santificación. Pasado, en el día del juicio, hace 2000 años, el primer día del juicio, Jesucristo quitó la penalidad. En el futuro, en el segundo día de juicio, Jesucristo va a quitar la presencia del pecado. Pero hoy en día, lo que Jesucristo está haciendo, si eres verdaderamente creyente y estás bajo su autoridad, es que Él está quitando el poder del pecado en tu vida. Es un proceso. Es un proceso. Él no quiebra la caña quebrada. Él no apaga la mecha que apenas alumbra. Él está trabajando sobre el poder del pecado en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios lo hace? ¿Y qué pasa cuando en mi enfrentamiento contra el pecado peco? Déjenme ilustrarlo de esta manera. El 19 de septiembre del 2019, que no es muy grato para todos los que vivimos en la Ciudad de México, un hombre junto con su familia, este hombre se llamaba Steve Monforto, vive en Filadelfia, él es le gusta el béisbol y él es fan del equipo los Phillies de Filadelfia.
Y ese día, 19 de septiembre del 2019, fue con su familia al partido de béisbol donde los Phillies se enfrentaban contra el equipo de Washington. Y entonces, como todo verdadero aficionado al béisbol, tú estás esperando que si hay una pelota de foul y que la pelota va a las gradas, tú puedas estar ahí para cachar la pelota. Es lo que todo verdadero aficionado de béisbol está esperando al ir al partido. Ojalá me toque una pelota de foul. Nunca le había tocado, pero esa vez le tocó. Entonces, alguien bateó, la pelota se fue de foul para atrás. Él estaba en el segundo piso del estadio y en el video se ve cómo él está en el segundo piso y nuevamente era la primera fila y se acerca para cachar la pelota. Y esto se veía en las pantallas. Y entonces cachó la pelota y todo el mundo aplaudió, chocó con las personas, todo el mundo estaba feliz, ¿no? Y entonces Steve Monforto le da la pelota a su hija de 3 años y su hija agarra la pelota y en el estadio, ¿sabes? ¿Sí? Y las cámaras de televisión estaban sobre Steve Monforto y su hija. ¿Y saben qué fue lo que él hizo? Él pudo haber estallado en ira, pudo haberle dicho a su niña que lo que hizo estaba mal. ¿Sabes qué es lo que hizo? Y lo puedes ver en Google. Abrazó a su hija. Eso es exactamente lo que Dios hace cuando tú y yo agarramos sus regalos en este proceso de santificación y los tiramos. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios cuando tú y yo hacemos eso? Que tomamos sus regalos, los cuales no podíamos haberlos tomado por nosotros mismos, y los tiramos. Lo que Jesús hace es amarnos nuevamente. Ahora alguien puede decir, espérame, ¿y qué onda con el pecado? ¿A poco nada más de eso? ¿No? ¿A poco nada más eso? Dios nos ama, ¿y qué importa el pecado? No, por favor, recuerdan lo que acabo de decir. La autoridad de Jesús está comprometida para purgar el pecado de esta vida, de este mundo. Entonces, ¿cómo es que Dios purga el pecado en nosotros en este proceso de santificación? ¿Cómo? Vean por favor Romanos capítulo 2 versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Cómo Dios te lleva al arrepentimiento? ¿Cómo Dios te lleva al arrepentimiento y al cambio en tu vida cuando has tomado su regalo y lo has tirado? ¿Cómo? Él es paciente. Y Él te vuelve a tomar y te vuelve a abrazar. No dice aquí que su condenación te lleva al arrepentimiento. Dice que su paciencia, su bondad, su amor es la que te tiene que llevar al arrepentimiento. Y si la bondad de Dios no te lleva al arrepentimiento, no has entendido el evangelio y no estás viviendo bajo su autoridad. En el proceso de santificación, Dios no te condena. En el proceso de santificación, Él te ama. En este proceso en el cual tú y yo estamos y que estamos luchando contra el pecado, Dios no te condena, Dios te ama. Dios es paciente y su paciencia te tiene que llevar a un verdadero arrepentimiento para que tú seas transformado. ¿Sí te das cuenta? No me importa el pecado, no va por ahí. Es que Él es paciente, no va a quebrar la caña, no va a apagar la vela que apenas está ahí. Su paciencia, su amor es la que te tiene que llevar al arrepentimiento.
Esta es la autoridad de Jesús. Tristemente, mucha gente piensa lo contrario. Tienen la idea de un Dios que está en los cielos con un garrote y que nos quiere hacer infeliz. Tienen la idea de que cada vez de que tú pecas, inmediatamente aquí está Dios quien te está condenando. Si estás experimentando eso, no entiendes el evangelio. Dios va a extirpar el pecado en tu vida, sí. Y lo hizo a través del primer día, fuera la penalidad. Lo hará a través del segundo día, fuera la presencia. Y lo está haciendo hoy a través del proceso de santificación, fuera el poder del pecado en tu vida, en un proceso. En un proceso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las señales de la condenación? Dijimos que es confusa, dijimos que es odiosa y dijimos que te quedas sin esperanza. Pero las señales de convicción, Dios nos lleva a una convicción contra el pecado, ¿ok? No a condenación con el pecado, sino a convicción con el pecado. Y dijimos que la condenación, la primera señal es que es confusa. No sabes exactamente de dónde, pero te sientes avergonzado. Pero la convicción es 100% clara. El Espíritu Santo te va a decir: hey, párale. Deja de estar viendo ese programa de televisión que lo único que está haciendo es alimentando tu lujuria. Es clara, no te va a decir: oye, ¿qué estás viendo? ¿No te has dado cuenta? A ver, no. Es clara. Hay una convicción que es clara. Deja de estar hablando de tu amigo con otras personas. Ve a hablar y confróntalo. Deja de estar chismeando, deja de estar juzgándolo. Ve y confróntalo. Es clara. Es clara. Número 1. Número 2. La segunda señal de convicción es que es una muestra del amor de Dios. Es una muestra del amor de Dios. Nosotros como padres, y si verdaderamente amas a tu hijo o a tus hijos, tú los vas a disciplinar. Tú le vas a decir: mi hijito precioso, lo que estás haciendo no es bueno. No es bueno. Te estás dañando a otros. Estás causando dolor. No sabes a dónde vas. Y entonces tú quieres que tenga una convicción para que se pueda arrepentir y ser transformado. Esta es una señal de la autoridad de Jesucristo que trae convicción de pecado a nuestras vidas. Es una muestra del amor de Dios. Y en tercer lugar, la convicción te da esperanza. La convicción te da esperanza. ¿Cómo te da esperanza? Cuando el Espíritu Santo te da convicción de pecado, no condenación de pecado. Cuando el Espíritu Santo te da convicción de pecado, lo primero es que hay una tristeza santa. Te duele lo que estás haciendo. Lo cual te va a llevar a aquel que pagó por ese pecado. Esa tristeza se convierte en gozo. Y lo cual después te empodera para poder obedecer al Dios que te ama por amor. La convicción te da esperanza de cambio. Empieza con una tristeza, la cual te lleva a un arrepentimiento, lo cual te lleva al gozo, lo cual te lleva a la esperanza de que un día todas las cosas van a ser transformadas, lo cual te lleva nuevamente a los brazos de tu Padre Celestial. Me encanta la imagen de esta niña que su papá le da la pelota y la niña lo tira y después el padre lo abraza. Eso es lo que hace Dios. Ahora, déjenme concluir con lo siguiente.
Cada vez tú estás experimentando algo bajo cualquier clase de autoridad. Tú experimentas algo bajo cualquier clase de autoridad. Y hemos mencionado condenación contra florecimiento. Pero se espera que lo que tú experimentas bajo una autoridad, tú lo des para los que están bajo tu autoridad. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú estás experimentando la autoridad de Jesús, justa, paciente, que te lleva al florecimiento, se espera entonces que los que están bajo tu autoridad, tus hijos, tu equipo de trabajo, no lo sé, experimenten lo mismo que tú. Pero si los que están bajo tu autoridad, lo único que reciben es condenación de tu parte, juicio de tu parte, tú no estás bajo la autoridad de Jesús. Funcionalmente no estás bajo la autoridad de Jesús, aunque digas que eres cristiano. Porque si tú estás experimentando gracia y perdón y paciencia y transformación, ¿por qué estás dando condenación? ¿Por qué estás dando condenación? Por favor, no digas que estás bajo la autoridad de Jesús. Funcionalmente no lo estás. Y Dios te llama nuevamente a venir y ser abrazado para que en su paciencia seas llevado al arrepentimiento, por medio del cual Dios va a seguir transformando tu vida y por medio del cual vas a experimentar florecimiento. ¿Bajo qué autoridad estás viviendo? ¿Bajo qué autoridad estás viviendo? Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y experimenta el florecimiento que solo se da bajo su autoridad. Oremos. Padre que estás en los cielos, tenemos que confesar que muchas veces no hemos vivido bajo tu autoridad, porque lo que experimentamos es condenación y lo que damos a otros, Señor, es condenación. Padre, Jesucristo paró a los fariseos porque lo que ellos estaban haciendo es traer condenación a tu pueblo, no darles el descanso que tú viniste a dar. Y Señor, ahora oramos y te pedimos que nos ayudes a experimentar lo que debemos de experimentar bajo tu autoridad, una autoridad justa que condenó mi pecado en Jesucristo en el primer día del juicio y que quitará la presencia del pecado en el segundo día del juicio cuando tú regreses, Señor. Pero el día de hoy, Señor, ayúdanos a creer, entender y vivir de acuerdo a lo que tú has hecho, para que tú quites cada día un poco más el poder del pecado en nuestra vida diaria y podamos vivir para tu gloria y honra, agradecidos por tu grande paciencia, que no quiebras la rama, que no apagas la llama. Gracias, Señor, y permítenos dar esto a los que están bajo nuestra autoridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.